Guillermo Merino, un hombre para recordar, un hombre honesto, un luchador social. La gente siempre lo apoya cuando se sube a luchar. Su historia se escribe en el ring, con triunfos y derrotas. Luchador de 1000 batallas, que a la gente se supo ganar. Su lucha siempre perfecta, muy cano a la gente cautiva. Con llaves, patadas y vuelos, la afición está fascinada. En las gradas la gente lo aclama. Hola, buenas noches, queridos aficionados. A otro programa más de Arras de Lona con tu servidor, el Mohicano, por la pelota MX. Y recuerda que el deporte es pasión y tú eres mi pasión. Bueno, quiero mandar un saludo a mis compañeros de trabajo, a Pati Rodríguez, de la primera sala especializada en ejecución penal, al juez Juan de Dios y a la licenciada María Saraí. Lo prometido es deuda. Ahí está el primer programa de la Arena Modelo, el 21 de septiembre de 1933. 2 luchas nada más, 2 luchas, y la gente pues no la llenó al tope, pero sí entró buena gente para que el señor Salvador pues siguiera y sus socios siguieran en ese camino. De verdad, felicidades. Ese gran programa, ahí lo están viendo, de la Arena Modelo, hoy Arena México. Y les comento también que la lucha como combate era muy noble. Era sin duda otra finalidad que le da al vencer al contrario, para así tener la gloria del triunfo. ¿Qué procede del pale? El pale así le llamaban antes. El concepto era griego, que viene de Odieria, y la lucha al pele consistía en una modalidad de combate en que los dos contrincantes solamente peleaban en posición vertical, procediéndose el triunfo al que derribara al adversario. Como ven, nada más, así empezó la lucha libre en esos años y venía de Grecia. Y bueno, hoy tengo nada menos que como invitado a un gran escritor, guionista, argentino él, como es Claudio Celada. Muy buenas noches, mi Claudio. Buenas noches, amigos. Bien, acá, expectante de que hagan las preguntas los amigos mexicanos y que nuevamente Latinoamérica se vuelva a unir con el grito de vamos a la lucha, ¿no? Dime la primera pregunta que te hago. ¿Cómo se te dio entrenar lucha libre? Bien. A ver, mi paso por la lucha como luchador no fue algo para contar. Claro, entrené poco y realmente estuve 4 o 5 meses entrenando bajo la troupe del Gitano Ivanov. El Gitano Ivanov fue un luchador que estuvo en Brasil, que tenía un estilo recio, duro, hacía trampa, ¿no? El Gitano Ivanov, estamos hablando del Gitano de 1982, ¿no? Anteriormente, Titanes en el Ring, hubo otro que se llamaba Gitano Ivanov, que es el que la gran mayoría de la gente quizás recuerde, pero trajo un poco de nuevo espíritu a esa troupe de 1982. Y los que lo veíamos en esa época, 82, 83, realmente queríamos un poco ser como él, a pesar de que él era el malo, ¿no? Pero se veía en Miguel Ángel Petri, en el Gitano Ivanov se veía esa sangre de
de un entrenamiento, es considerado una de las mejores luchas de titanes en el ring de todas las épocas, la que hace Miguel Ángel Petri y el Gitano Ivanov. Y bueno, y a partir de ahí estaba acá un club que se llama Platense, es un equipo de fútbol que juega generalmente en la segunda división, y dije, bueno, me voy a enrolar, me voy a empezar a entrenar, y bueno, y ahí, pero yo ya había conocido a la gran mayoría de los luchadores. Mi historia con los luchadores viene desde mucho antes. Y bueno, ahí empecé a entrenar y lamentablemente me dijeron que tenía artrosis en los huesos, los cartílagos, y que realmente la situación no estaba para estar haciendo gimnasia de este tipo. Y entonces, bueno, al poco tiempo de empezar, tuve que largar. Hice sí en esa época ayudante o sparring o ese tipo de cosas que bueno, que es, mientras uno se va preparando, es lo normal que esté ahí en el ring ayudando, siendo un segundo, pero bueno, no he podido debutar como luchador. ¿Y cómo se te da entonces esa gran para escribir lucha libre? Y cuéntame, ¿cómo se te da recopilar todo lo que es la lucha libre desde 1900, allá creo que 32, no, 22, ¿no? No, 1932 es lo que, 1934 es lo que vos hablás de el Luna Park. Claramente la lucha acá empieza desde muchísimo tiempo antes. Con el amigo Emiliano Eijó, que es un nieto de un gran luchador del Luna Park y de Titanes en el Ring, estamos registrando la lucha y ya tenemos registro de 1860. Obviamente que eso no era la lucha libre ni al estilo mexicano, ni al estilo argentino, ni nada. ¿Me siguen escuchando? Bueno, bien, ¿no? Porque se paralizó acá la imagen. Bien, bueno, entonces, como le decía, pero ya en 1903, y ahora te voy a mostrar de 1903, se hace en el Teatro Casino, ¿sí? Se hace temporadas de lucha y se arman desafíos. Y aquí empieza el primer hombre montaña argentino. No sé si se ve ahí bien. Sí, sí. 1903. Desafiando. En el Teatro Casino. Acá se presentaban los principales magos del mundo. Se presentaba por primera vez el cine también, porque en 1903 el cine era prácticamente muy novedoso, ¿sí? Había magia, había bailarinas, había cine, había muchas cosas todas mezcladas. Y venían muchos luchadores, ¿sí? Ahora te voy a mostrar 1915, muchos luchadores de lo mejor del mundo, que en ese momento, bueno, tenía que ver mucho con Europa, ¿no? Los italianos, los ingleses, los franceses, eran como la sangre más pura en cuanto a la lucha, ¿no? Y bueno, y ahí es donde empezó un poco esa lucha más que queda registrada, ¿no? Es muy poco los registros que hay desde esa época, pero sigue habiendo registros. Y después, bueno, sí, ya el Luna Park y la presencia de Martín Caradagian va a generar todo un nuevo movimiento. Pero bueno, eso si quieres para más adelante. ¿Y en qué año empieza la lucha libre de verdad? Lucha libre en relevos, mano a mano y en tríos. ¿En qué año? 1903 en el Casino. Casino era y de ahí siguen. Claro, era un empresario que había recorrido Francia, España, y había venido como tantos inmigrantes, y había venido con plata a poner su teatro, y eso lo iba llevando por distintos lugares, principalmente se estacionó en Brasil y en Argentina, y después en Rosario, que es alguna
provincia que también tiene una salida económica, ¿sí? Y entonces, bueno, ya desde 1914 aproximadamente llega a la Argentina Antonino Roca, ¿sí? Entonces ya la lucha en Argentina con Sabataro principalmente como el primer exponente que se dedicó más que nada al arbitraje, pero Sabataro era un dibujante argentino que impulsó mucho la lucha con los más grandes exponentes de ese momento, ¿sí? En ese momento estaba Constant Lemarin, que era un francés que era impresionante, bueno, yo lo comparo a John Cena en cuanto a, bueno, qué sé yo, a la imagen, a lo que quería decir, a su prestancia, ¿no? Y bueno, y acá se pueden ver, por ejemplo, imágenes de luchadores de ese momento, ¿sí? Hay muchas cosas interesantes, cómo se presentaban estos luchadores, ¿sí? La gente los conocía, era un espectáculo. Acá tenés una guía como las que se hacen en el fútbol, que seguramente allá lo deben tener también, quién enfrentó a quién, ¿sí? Y bueno, y acá lo que te decía, que se hacían espectáculos de magia, o bueno, así, más generales. Te agarro una revistita para mostrarte. Estos eran los programas, ¿sí?, que se daban allá, y podemos mostrar cómo era la lucha en ese momento, ¿sí? Ves que las tomas son aproximadamente parecidas. Los luchadores tenían otra imagen, quizás, pero en esencia estamos más o menos ante un registro que podemos llamar lucha libre, ¿no? Y bueno, ahí están los personajes, ¿no? Este también era un luchador muy importante. Su principal rival salió hace poco en una película que homenajearon en Rusia, contando toda su vida y todo. O sea, era un ambiente con Stanley Marín un poco más joven, ¿sí? Esta es una foto de las primeras, o sea, llevaría 10 años, habrá luchado unos 40. Y bueno, así eran muchos, ¿no? Había el personaje del africano, ¿sí?, que era esclavo, ¿sí? Bueno, y otros tipos de personajes en ese momento. Sí, te escucho. Entonces acá, estamos viendo que tenemos un enorme luchador. Fíjate, Zbyszko es uno de los posiblemente 10 más importantes luchadores de toda la historia. Me imagino. Norteamericano él, y cimentó junto a Roca y a 2 o 3 más, Low Test, la lucha ya en Norteamérica. Y acá, bueno, venía como uno de los tantos. Así que bueno. Y bueno, obviamente siempre iba a haber algún campeón, como ya sabemos, ¿no? Y como, bueno, ya todo lo que saben. Entonces, esa imagen donde están los dos luchadores es lo que dije hace rato. O sea, esa es la lucha, y el que derribaba era el que ganaba. Claro, sí, esto se hacía en un teatro. El otro día hablábamos de las arenas, ¿sí? Acá en Argentina no existen las arenas como ustedes las llaman. Acá hay clubes. La gente lucha en clubes. Generalmente las pistas, o sea, el lugar donde se pone el ring, posiblemente, en la mayoría de los casos, sean donde entrena el equipo de básquet, ¿sí? Y entonces todas las gradas, ¿sí?, el lugar donde el público se sienta, es todo alrededor del ring. Todo se arma a través del ring, no existe un estadio, una arena especial, ¿sí? Sí existió en la década del 30 hasta el 50 en el Luna Park. El Luna Park argentino recibió a
a las mayores figuras, desde Monzón, Bonavena, luchó acá Fraser, luchó, bueno, claro, muchísimos exponentes muy importantes del boxeo a nivel mundial. Y sácame de una duda. ¿Cómo? Sácame de una duda. ¿Walt Rubinsky era argentino o era de otra nacionalidad? No, Walt Rubinsky es mexicano. Lo que pasa es que acá habrá estado unos 10 años y fue un productor, luchador y un motivador de la lucha en Argentina, ¿no? Era el que hacía el desafío a Caradagian, ¿sí? O sea, Caradagian empieza con Titanes en el Ring en el 62 y en ese mismo año se presentan otros 3 programas de lucha. Ahí se emite por televisión, creo que por primera vez, 1962, luchas mexicanas y lucha norteamericana también, pero bueno, era algo raro para el público argentino ver lucha mexicana, pero la podía ver allá, ya en 1900. ¿Cómo? Era un compendio de lucha. ¿Dónde fue ese programa? A ver, producción, ¿me puede poner? Está. Hola, sí, en 1962 emiten ese programa y emiten otro programa que lo dirigía Walt Rubinsky, que allí es donde hace sus primeros pasos Coloso Colosetti, Jacobo Rossi, Rubén Peuchele, y bueno, y tiene a otros personajes como el Lobo Negro, ¿sí? El Lobo Negro Guillermo Hernández, Pancho Juárez, que en esa época hacía de la Sombra Vengadora, Pedro Zapata, que era uno de Juan Garza, ¿sí? Y después hubo otros, bueno, que hubo antes y después, como por ejemplo el Charro Azteca, el Gorila Macías, Dandy Mexicano, Benny Hassan. Yo creo que los que más han pegado acá, por lo menos en cuanto al recuerdo de la gente, es Frank Butcher y Grimaldo. El carnicero Grimaldo y Frank Butcher realmente fueron exponentes. No quiero decir que los otros sean peores, ¿no? Porque, bueno, seguramente viene un mexicano de los que sabe mucho de lucha y me puede decir que no, ¿no? Pero Frank Butcher y el carnicero Grimaldo aquí se lo sigue recordando, ¿no? Después estuvo Margarito Mendoza en Titanes en el Ring, ¿sí? Con Caradagian, que estuvo bastante tiempo y fue un personaje de segunda línea, pero que luchaba continuamente, ¿no? Que se había estancado acá y que luchaba, ¿no? O sea, quizás no le daban el lugar que a lo mejor me decía, pero luchaba y era uno de los que estaba en todos los programas. Y después, bueno, vino el Halcón Suriano o algunos otros muchachos mexicanos que a lo mejor estuvieron en alguna presentación o vinieron invitados, o bueno, sí, se entiende, pero no es que se vinieron a fincar a la Argentina, ¿sí? Mientras que estos que trajo Rubinsky, cuéntame algo, todo un año acá luchando. Cuéntame algo de ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame algo de Tito Copa. Una luchadora. Tito Copa, bueno, a ver, Tito Copa. Bien, hay varios que dicen que era un luchador muy rudo, ¿sí? Bien, yo no lo he visto más que en las troupes que se han visto algo y poco y nada, como por ejemplo con el Gigante André. Acá fue muy importante. ¿Por qué? Te cuento un poco de Tito Copa. Cuando empieza en el Luna Park, Tito Copa no encuentra su lugar. Ya estaba un poco dominado el Luna Park por Martín Caradagian. Y Martín Caradagian tenía bien en claro qué es lo que quería.
eso le costó no establecerse a luchadores que han hecho historia como a Mesa, como Tito Copa, en Coloso. No han podido establecerse aquí, no han dejado un legajo, una historia marcada. Por suerte tenemos que Jacobo Rossi la está haciendo todos los días, ¿no? Entonces, la imagen, quizás no lo podemos decir como luchador, porque aquí posiblemente no lo haya visto nadie luchar. Estoy hablando de luchar en vivo en un espectáculo, ¿no? Porque se fue muy joven, pero Tito Copa estuvo varios años en el Luna Park sin encontrar su lugar. Y bueno, y en algún momento fue una figura, quizás no la figura principal, pero sí de esas que, como Rubén Peuchele, digamos, en el Luna Park, ¿sí? De esas figuras bueno, que tienen su renombre y que la gente empieza a seguir. Pero no encajaba con lo que Karadagian quería formar. Karadagian quería otra cosa de la lucha. Entonces Tito Copa no le quedó otra que irse del país y empezar a buscar sus horizontes. En esa época eran todos grandísimos luchadores. No te puedo decir quién era mejor y quién era peor, pero imagínate que Antonino Roca, que es uno de los mayores exponentes para los norteamericanos, era, al principio sí, no fue el primer ídolo argentino. El primer ídolo argentino fue Máscara Roja, Antonio Legarreta. Antonio Legarreta. Antonio Legarreta, sí. Antonio Legarreta fue el primer ídolo argentino. Argentino, estoy hablando de argentino, de haber nacido en Argentina. Antonino no nació en Argentina, pero se vino desde muy chico, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de haber venido desde muy chico, incluso haberse formado, aunque él ya entrenaba lucha en ese momento, a los 14 años, 10, dicen que a partir de los 9 años empezó a entrenar lucha en Italia, siempre estuvo buscando y bueno, y eso fue que no debutó en el Luna Park, debutó en Mendoza, después en Rosario, se lo fue haciendo conocido y poco a poco el Luna Park se le abrió la puerta. Lo que pasa es que cuando él empieza, habría que ver qué había en el Luna Park, ¿sí? Porque estaba Cibisco, este que te estoy nombrando, estaba el hijo de Cibisco, había grandísimos luchadores norteamericanos, y había también luchadores promocionales, ¿sí? Había luchadores que, por ejemplo, que escribían en sus periódicos y aparecían quizás con una vaca u otro con un oso, ¿sí? Pero eran un estilo más cómico que serio. Pero la lucha en ese momento era muy seria. La lucha en ese momento era muy seria. Muchos han terminado hospitalizados, con costillas rotas y ¿Cómo? Sácame una duda. ¿Coloso Colosetti allá en Argentina luchó como el Tarzán? ¿Sí o no? Sí, a ver. Coloso Colosetti en realidad buscó su papel. Su personaje lo fue constituyendo fuera del país. Entonces, cuando hablamos del Coloso Colosetti, ustedes lo tienen como un ídolo y obviamente se lo merece y nadie lo puede discutir. Pero aquí fue muy joven que se fue, ¿sí? Entonces, igual que Jacobo Rossi, ¿sí? El judío Jacobo, claro, el judío Jacobo lo hacía primero Tito Copa, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema. Jacobo Rossi, todos lo conocemos, Antonio Rossi haciendo del judío Jacobo o de Jacobo, ¿sí? Y hablamos de Jacobo y decimos eso, pero nos olvidamos que antes hubo otro Jacobo y que fue muy importante, ¿sí? Que fue Tito Copa. Bueno, lo mismo pasó acá con el gran Colosetti, porque la verdad merece ponerme de pie, ¿no? Pero bueno, realmente su estela, su personaje lo fue desarrollando en Panamá, donde sí pudo desarrollar ese rol
tuvo esa posibilidad. Entonces, bueno, cuando nosotros buscamos información de ese lucha libre internacional, este programa de Wolf Rubinsky, que hay muy poca información y que ha hecho una película donde uno de los personajes principales era Jacobo Rossi y que no existe esa cinta. Lo he buscado, tú sabes que yo me dedico bastante al cine, Claro. lo he buscado con los especialistas y no lo hemos podido encontrar. Esa película sabemos que se estrenó en Italia también, ¿sí? Y obviamente se habrá estrenado en México. ¿Por qué? Porque Wolf Rubinsky, bueno, tenía un muy buen comercio, ¿no? Sabía muy bien negociar lo que era la lucha y lo que era el espectáculo. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Hablar del espectáculo de la lucha. Entonces, cuando hablamos de Karagian, vemos que hacía un programa para niños y que hay muchos juguetes, muchos muñequitos, mientras que los primeros 50 años, digámoslo así, un poco menos, de la lucha en Argentina fue una lucha muy aguerrida, muy fuerte, con sangres y roturas, y todo con la llegada de Karagian poco a poco se fue tornando a los niños, ¿sí? Entonces, bueno, Karagian supo aprovechar esa beta comercial, acá eran muy comunes que los chicos jugaran con estos muñequitos, ¿sí? Estos muñequitos, ¿cómo? Son muñequitos Jack, de los luchadores. Hay muñequitos de estos que pueden llegar a valer $1000, ¿sí? Si hablamos de esos precios es algo ilógico, $1000 un muñequito, ¿sí? Pero bueno, Karagian la supo hacer y el comercio siempre estuvo a favor de él, ¿no? Sí, me decías. ¿Sí sabías que Topa, Pablo Roche, sí, y Tony, unos muy respetados aquí en México, se llamaban duros? Podían quebrar una mano, un brazo en una toma de referencias. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, hay fotos de Jacobo luchando contra el Santo, ¿no? Acá también hubo un gran formador de lucha, sí, que fue Tobías Giordano, que también luchó allá. Tobías Giordano luchó allá con la troupe de El Santo. Él tenía su personaje y lo fue llevando. Y hay fotos de Tobías que ha muerto. Bueno, si miras la película, invito a todos a que vean la película. Está colgada ahora en Vimeo y seguramente tú la puedes mostrar. La idea es que puedan conocer nuestra historia, ¿no? ¿Me están escuchando, no? Sí, claro. Bien, perfecto, ¿no? Porque se corta mucho la imagen, pero si sale el audio vamos todo bien. Bueno, invito a que vean la película, ¿no? Porque es un homenaje hacia las leyendas, ¿no? Yo siempre digo que la bola tienen que tener los luchadores. Acá hubo muy importante Di Sarli, ¿sí? Que sabía transmitir la lucha, ¿sí? Los presentadores, ¿sí? El último que todavía está vivo y que lo pueden entrevistar es Jorge Bocacci, ¿sí? Sabían cómo hacer la otra parte, ¿sí? La parte comercial, la parte de locución, pero principalmente los luchadores, ¿no? Que los luchadores, bueno, siempre se habla de que hay luchadores que son para vender y que hay luchadores que son luchadores de verdad y que muchas veces no se le da el lugar, ¿sí? Con la llegada de Tito Copas, cuando ya grande vuelve, hace rever un montón de cosas que quizás no se veía, ¿sí? Y entonces poco a poco se fue dando ese lugar a los luchadores verdaderos, como por ejemplo a Miguel Ángel Petri, ¿sí? Que en 2001 arma una troupe. Para armar una troupe se va junto a este luchador que estuvo después en 100% lucha, ¿sí?
se van a estudiar en primera persona qué es el catch mexicano. Y a partir de todo eso, más obviamente la esencia argentina, arman Titanes 2001, ¿sí? Titanes 2001 congeniaba un poco todo esto que era la esencia del catch argentino más la esencia del catch mexicano. Por eso quiero resaltarlos tanto a este muchacho, a estos dos muchachos que te nombré, ¿no? Miguel Ángel Petri, bueno, porque realmente han tratado de cambiar poco a poco la idea de lo que es la lucha argentina, pero para bien, en un sentido integrador, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, el Ciclón Juniors, ¿sí? Rosita y varios otros están trayendo la sangre boliviana a la Argentina. La sangre boliviana de la lucha es muy importante, porque allá la lucha boliviana es muy interesante, muy plástica, y son muy buenos luchadores en general. El Ciclón es muy buen luchador, Rosita trajo la lucha femenina, cosa que acá nunca había y nunca hubo demasiado lucha femenina, ¿sí? Ya en realidad, si vamos a los hechos históricos, en el casino se hizo una lucha femenina, pero nunca pasó nada. Y hoy por hoy, las chicas están teniendo su lugar. Y cuéntame, ¿sí? Cuéntame, Claudio, ¿cómo se te da para ser guionista de películas? ¿Qué te da? ¿Cómo se me da? Bueno, en realidad vos me hablás de lo que es mi pasión de la lucha llevada al cine. Vamos a hablar desde eso. Yo desde muy joven hice periodismo y hice, ¿cómo se llama? Investigaciones sobre la lucha y sobre otros temas que me interesaron. Bueno, eso desde la pasión, ¿sí? Y el cine en realidad surge también como una especie de necesidad. Yo hacía crítica cinematográfica, trabajé unos 10, 15 años de crítico. Se llamará crítico allá también, ¿no? El que comenta y... Sí. Bien. Sí. Claro, el que comenta las películas y todo eso. Y me vi en la necesidad, a través del conocimiento de estos luchadores y de la vida que tienen estos luchadores, de poder transmitirla. Entonces, con un amigo empezamos a trabajar. No era muy común entrevistar a los luchadores. Entonces, me encontré con Daniel Roncoli, quien hizo este libro maravilloso, ¿sí? De la historia de Titanes en el Ring. Mira lo que es. Es la historia de Caradagian, ¿sí? El gran titán. El gran titán es Martín Caradagian, pero tiene un 80-90% de la historia de Titanes en el Ring, ¿no? O sea, obviamente Martín es conocido por el Luna Park y todo lo que estamos hablando anteriormente a Titanes, pero bueno, obviamente los que quieran encontrar la lucha de Titanes en el Ring, vayan a Cuadrilátero Catch, ¿sí? Cuadrilátero Catch, ¿sí? Es una página de Facebook de unos amigos, donde también yo en su momento estuve, y ahora está Rafael Daloy, Miguel Chespi, Cachi Pompeya. Lean este libro si pueden, es difícil de conseguir, pero tiene toda la historia de Titanes en el Ring. Bueno, yo empecé a hacer entrevistas con todos, con cada uno de los luchadores viejos de Titanes en el Ring. Entonces ahí ya me adoptaron, ¿sí? Puedo decir así como, no sé, yo lo digo como que Jacobo es como una especie de abuelo mío, ¿sí? Entonces, bueno, me adoptaron como amigo, ¿sí? Me adoptaron, me llevaban a las troupes, me llevaban a los lugares. He sido uno de los pocos que ha visto la cara de Caballero Rojo. Caballero Rojo, al estilo mexicano, es uno de los pocos que nunca se ha sacado la máscara. Es como un santo mexicano. Es como un santo mexicano, sí, sí. Acá lo tenemos, ¿sí? Personalizado en un muñequito, ¿sí? Después, si quieren, les muestro y sea la distinta. Allá, por ejemplo, está el Hijo del Santo, ¿sí? El Santito, ¿sí? Que es muy buen luchador. ¿Sí? Demon Jr.,
sigue la leyenda, ¿sí? Así es. Acá no, en algunos casos, claro, sí, bueno, hay un montón, pero bueno, hablo más como si fuera más que nada para los de aquí también, ¿no? A ustedes conocen mucho más casos. Acá hubo algunas familias, como por ejemplo la del Rudo, ¿sí? El Rudo Valdés fue un luchador muy importante, que el padre fue luchador de Luna Park, ¿sí? Hizo el Vikingo en lucha fuerte, se empezó siendo muy joven con la lucha, y todavía la dedicó a la lucha, y murió, no sé si murió en México o murió aquí, pero bueno, estuvo los últimos años haciendo promoción de lucha allá, ¿sí? Y el hijo hoy, y el hijo también sigue luchando, ¿sí? También pasa lo mismo con otros, como por ejemplo el que te he mostrado, ¿sí? Que hizo de charro también en lucha fuerte, en Titanes en el Ring, hizo de charro mexicano, y después hizo otros personajes, ¿no? Y bueno, y el hijo es uno de los mayores exponentes de hoy en día de lucha ruda. Dime quién es Claudio Celada. Dile al público que te está viendo quién es Claudio Celada. ¿Quién es Claudio Celada? Bueno, yo soy profesor de lengua, hice la carrera de periodismo, digo que sigo siendo un periodista, aficionado de la lucha. No sé si hubiera sido un luchador, sí me gusta, quizás hubiera tenido un poco más de suerte económica, me hubiera gustado ser productor de lucha, ¿sí? Pero bueno, siempre sabes que para ser productor de lucha a veces es complicado. Entonces, bueno, pero bueno, y bueno, historiador de la lucha me han puesto, no es que lo sea, sino que soy un simple fanático que bueno, ha conocido a la gran mayoría de los luchadores, y creo que de ahí sale la película, ¿no? Luego de pensar el libro, sale la película que hicimos con Nicolás Bratosevich y con Javier Romero. ¿Por qué? Porque estas historias había que contarlas. Por ejemplo, un fragmento de la que no salió en la película y que yo me quedé bastante impactado y que no salió en la película. Mira cómo es una película, ¿no? Que a veces lo que le impacta a uno no cumple el rol del cine. Fue el máximo exponente de la lucha actual, Viloni, nos cuenta que cuando se produjo el último Luna Park de Titanes en el Ring, ¿sí? 1983, la despedida de Martín Caradagian, se puede ver en YouTube si lo buscan. Él necesario para pagar la entrada, bueno, no pudo ir y estaba expectante y llorando, si se quiere, ¿no? Ahí se ve la humanidad del luchador, ¿no? Y esa pasión que, bueno, que a veces un rudo o a veces un campeón le cuesta mostrarla. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me decía Jacobo Rossi es, me cuesta que me quieran tanto. Ah, caray. ¿Por qué? Porque siempre fue un rudo, ¿sí? Pero también se quiere. Claro, siempre fue una mala persona en el ring, ¿no? Estoy hablando, un rudo, bueno, ustedes saben, ¿no? Y entonces, bueno, ahora es como que pasa tanto afecto, ¿no? Y bueno, y también teníamos a William Boo, que lo quiero resaltar, un árbitro, ¿sí? Acá hubo 3 grandes árbitros, 3 enormes árbitros, ¿sí? Que acá el árbitro es muy importante. En distinto que en otros lugares, el árbitro en Argentina es muy importante. Tobías Giordano, ¿sí? Es el primer árbitro importante, podemos decir, que fue árbitro de Luna Park, y que fue el gestor en cuanto a técnica de lo que es, estoy hablando de Tobías y estoy hablando de William Boo, y estoy mostrando a William Boo, Claro.
y fue el gestor en cuanto a técnica de lo que fue el primer Titanes en el ring. Luego William Boo, ¿sí? Que también era luchador. ¿Por qué son tan importantes los luchadores? Porque manejan al público. ¿Por qué son tan importantes los árbitros? Porque manejan al público, ¿sí? Cuando un luchador está en el piso, le dice si te tiene que levantar o no, ¿sí? Siempre recuerden que nosotros, generalmente, más con Titanes en el ring, se lucha para chicos, ¿sí? El espectador acá es promedio de 7 a 10 años, ¿sí? Distinto de lo que es en Norteamérica y de lo que es en México, ¿sí? Así es. Entonces, tenemos que pensar que están armando un producto con muy buenas luchas y muy buenos luchadores, ¿sí? Entonces, para medir eso, es preciso tener a alguien que sepa mucho de lucha, ¿sí? No puede ser alguien que sepa poco o que esté ahí, ¿sí? Mirando, porque ahí es cuando se mide el tiempo. Y bueno, William Boo era un árbitro que pasó la historia acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de árbitros, hablamos de Tobías Giordano, hablamos de William Boo y hablamos de Alfredo Jardina, ¿sí? Dime cómo ¿Dónde lo vemos? ¿Qué? Ya, un gran señor. Sí, sí. Y es recordado de más de 20 años que ha muerto, ¿sí? En la otra foto que yo les mostré que estaban luchando, se veía a Gengis Khan y a Rubén Peuchele, ¿sí? Y bueno, hay muchos árbitros, pero esos 3 árbitros fueron como los más importantes. Acá vemos a otro, ¿sí? Alfredo Jardina, que también quiero nombrarlo y quizás, si es posible, también es bueno que lo entrevisten, ¿sí? Claro Porque sí. Tanto William Boo como Alfredo, como Tobías, que ya lo he contado, fueron grandes luchadores. ¿Cómo se llama? Alfredo Jardina fue un luchador que es muy amigo de Jacobo Rossi, ¿sí? Es de esa época. Acá vemos a William Boo en la publicidad de Demonios del Ring, otro programa. Muy joven. ¿Sí? Y bueno, nada, era un luchador que ha tenido mala suerte. La lucha libre en Argentina. ¿Cómo? Dime cómo está hoy en la actualidad la lucha libre en Argentina. Bueno, ¿está pegando hoy afición? A ver, hoy por hoy el COVID nos ha invadido de una manera que no podemos hacer nada, ¿sí? Pero vamos a hablar del año pasado, ¿sí? Para que tengamos un parámetro. Hay muchas escuelas de lucha que hacen sus presentaciones, ¿sí? Seguramente ustedes conocen a Hip Hop Man, que está allá, ¿sí? Con el hermano que acá hacía la mosca, y allá ha llevado a su padre y a su tío a luchar, ¿sí? Y bueno, y está la escuela de los Garcilaso, ¿sí? Y está la escuela de varios otros, como por ejemplo Javier, ¿sí? Javier tiene su escuela que hizo de Torresi en 100% lucha, y Viloni estuvo armando unas troupes muy interesantes y los problemas económicos y con distintas cosas, la troupe de La Plata se ha quedado ahí, ¿sí? Siempre digo que es muy importante contar con la televisión. Yo he visto a algunos luchadores como Fabián Ventoso, que siempre lo recuerdo, que para mí es uno de los mejores luchadores que he visto sobre el ring, ¿no? En primera persona, ¿no? Porque bueno, compararlo con lo del W o compararlo es distinto, ¿no?
estoy hablando de verlo en persona luchando, y hizo Kyle Hacker un personaje que no pasó a mayores, ¿sí? Y no ha tenido suerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es muy difícil en cuestión económica, ¿sí? Acá tenemos que pensar que hace unos 10 años que la Argentina está bajando de nivel económicamente, siempre en picada, siempre así, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ver lucha? La clase media a media baja, ¿sí? Igual. Bien, claro. Entonces, cuando tenés a la clase media o media baja que no puede pagar el valor de una entrada o que se le hace muy difícil, necesitamos de producciones que sean bancadas, que sean apoyadas por el gobierno, o producciones que, ¿sí? Entonces ahí ya entramos en muchos problemas. Ese es un gran problema de la lucha argentina. Entonces, prácticamente, Y hubo momentos que la lucha no fue un espectáculo masivo, ¿sí? Entonces, bueno, después tuvimos la suerte de tener el programa de 100% lucha, que hizo levantar nuevamente. Pero bueno, hubo momentos en el cual, y bueno, y así se pueden decir varios luchadores que son muy buenos técnicamente y que lamentablemente es conocido solo para el conocedor, ¿sí? Y seguramente pasa allá con ustedes. Dime, Claudio, el deporte que hacía raza gente es el fútbol. Claro. Y te hago esta pregunta. ¿Cuántos ídolos hay en cada deporte? Un ídolo atletismo. ¿Cuántos hay? Uy, qué buena pregunta. 100% lucha. Y como ídolo, posiblemente hubiera 4 o 5, pero los que movían la gente eran 2, ¿sí? Los que movían, quiero decir, que el niño quiere ir y pagar una entrada por ese. Ajá. ¿Sí? Como era el Santo. El Santo estaba rodeado de buenos luchadores y apuesto a que ya en México saben que había muchos luchadores mejor que él. Claro. ¿Sí? Pero ¿quién vendía la entrada? El Santo. El Santo. ¿Y allá ¿Sí? quiénes son? Claro. Bueno, acá los que vendían la entrada, y no estoy hablando de calidad porque para mí Viloni tiene muy buena calidad, pero saquemos la calidad. Los que vendían la entrada era Viloni y La Masa. ¿Sí? Viloni y La Masa eran los que movían la entrada. Vos tenías a Viloni o tenías a La Masa y vendías. Tenías a otros excelentes luchadores y la gente a lo mejor no iba. ¿Sí? Ese es un gran problema, pero creo que es un problema internacional, ¿no? Por eso también vemos el que ve la W o el que ve alguna arena, o vemos algunos ídolos que realmente a lo mejor sí fueron ídolos en México, pero que no sé si no se retiran más. ¿Sí? ¿En el box, Carlos Monzón era ídolo? ¿Quién? En el box, ¿Carlos Monzón era ídolo? Sí, totalmente. Carlos Monzón fue uno de los ídolos fuertes en Argentina. Lamentablemente terminó mal, ¿no? Pero sí, acá en el automovilismo a nivel cultural es Fangio y Reutemann. En el box, sí, primero y principal, Monzón. ¿Sí? Después hay otros, por ejemplo, hay un personaje que se hizo muy querido, pero también porque se apoyó mucho en política, que era Gatica. ¿Sí? Así es. Gatica era el peronista. Entonces, Gatica estaba apoyado por todo eso, pero en realidad, obviamente que era buen luchador, ¿no? Era buen boxeador, pero Caradagian lo lleva al ring, eso no sé si lo sabes. No. Se hace un desafío. Cuando ya Gatica no estaba en lo mejor de sí, Caradagian le hace un desafío. Caradagian ya estaba en su mejor momento. Y Caradagian, si se quería, era pistolero. ¿Qué pasó? Si quieres te cuento bien la historia. Lo llama Caradagian viendo que Gatica estaba prácticamente arruinado.
y lo invita a ser parte de la troupe. Quería que fuera parte de la troupe, entonces le da mucha plata. Lo primero que hacen es darle mucha plata para que él se luzca como el Gatica que era. La gente vuelva a sentir ese Gatica. Y la gente volvió a sentir ese Gatica. El problema es que Gatica se sintió él también que volvía a ser. Y entonces lo quiso fajar a Caradagian. Mamá, no. Entonces, claro, no puede fajar al patrón. Eso lo deben saber todos. Bueno, entonces, cuando Caradagian pudo, le hizo luchas pistolas y en 2 minutos acabó la lucha. Y acabó con eso la expectativa de Gatica de volver a ser Gatica. Algo fue muy triste porque eso también lo llevó después a la muerte. Hay una película muy buena que seguramente está en YouTube para que vean, Gatica, de Leonardo Fabio, ¿sí? Traten de verla porque es muy interesante. No se ve tanto la presencia de Caradagian, pero el director se entrevistó con Martín Caradagian para saber cómo había sido eso. Ahora el ídolo es Claudio Celada. No, yo no soy ídolo. ¿Cómo no? Gran escritor, gran guionista, la verdad. Digo, y tienes aquí, mucho todavía, una biografía. Eso claro que es un... Oye, por ahí me dijeron que vas a hacer un libro. ¿Qué es de cierto? Estamos en un proyecto que no tiene que ver con la lucha y estamos con un proyecto que tiene que ver con la lucha. Sí, totalmente. Bueno, acá hay exponentes culturales muy interesantes para rescatar. Así que bueno, siempre me interesó darle la voz a aquel que no tiene voz, ¿sí? Claro. Y entonces desde ahí cuento las historias, ¿sí? Desde ahí cuento y en lo periodístico de pensar Polo, un periodista, Polo Polosensky, posiblemente lo puedan llegar a buscar. Hizo un programa de lucha en el 89 más o menos, donde está Gengis Khan, donde está William Boo, donde hay varios. Y contaba la historia de gente muy extraña. Y eso es un poco lo interesante, ¿sí? Sacar los medios de la voz masiva y pasarla a las otras personas, ¿sí? Y bueno, y desde ahí me muevo. Y ahora estoy con Jorge Nielsen también, en Ediciones del Jilguero. El otro día hicimos un homenaje, un mini homenaje al matemático, ¿sí? Y bueno, es lindo. ¿Qué te dice el nombre de Perseo? ¿Cómo? ¿Qué te dice el nombre de Perseo? ¿Qué me dice el nombre de Perseo? Un gran amigo. Un gran amigo, Perseo. Perseo, a ver, ¿qué te puedo contar? A ver. Otro igual que Claudio Celada. Todo un historiador acá, mira. Todo un historiador, totalmente, sí. Todo un historiador y bueno, y un gran amigo. Te cuento brevemente, yo estaba en Cuadrilátero Catch y dije, hay que mezclar la historia de los luchadores argentinos con la historia de los luchadores mundiales. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora? Entonces, para eso me junté con Perseo. Estaba Omar, que es un gran historiador de Panamá. Otro. Estaba el Pitufo, que era un ídolo mío de chico. Así llegaban las películas del Santo. Así veíamos en VHS lo que era, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento no existía otra forma de ver las luchas, no existía internet ni todo eso, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo? ¿Sabes qué te has ganado? ¿Qué me he ganado? Voy a hablar con unos grandes licenciados de acá que están dando unos honores causa en la cumbre mundial de eso. Después te voy a platicar y te lo voy a mandar. Y si aceptas, y también a Perseo, porque es justo que obviamente valgan todo eso, porque saben mucho de historia de lucha libre y de mucho deporte también, y más a la lucha libre.
Y dime, totalmente, la ¿cuál amamos. es ¿Ya estamos cerrando? un poquito, faltan 5 minutos. Bien, te quiero mostrar algo muy especial. Este es un regalo que para mí ha colmado todas las expectativas que puedas imaginar. Las botas de Jacobo Rossi. No, pues ese van para el museo. Esto es oro. Es Claro que sí, historia. Esto es claro. historia. Es oro. Como ya te dije, Jacobo es una persona que amamos mucho en mi familia. Que ha Y que hablado todavía con... y que todavía hace cuello, lo he visto, a su edad, haciendo ese ejercicio del cuello, mis respetos. Ese es algo que toda la juventud de hoy debe de hacer, de verdad. Mi respeto, salúdamelo mucho, mire que lo admiro, de verdad, y algún día lo voy a entrevistar. a mí también sería un honor que lo entrevistes, porque bueno, nada, es parte de la historia de la lucha en grande, ¿no? Realmente, y es uno de los pocos que todavía está ahí, ¿no? Bueno, acá te muestro de Ecuador, ¿sí? Cuando Titanes en el Ring se fue a Ecuador, ¿sí? En Y la plaza de así eran las publicidades, ¿sí? Fíjate, estaba con la publicidad de Fanta y Coca-Cola. Bueno, nada, bastante importante lo que había generado en Panamá, en Ecuador, en otros países. Incluso no tuvo la suerte para llegar a Estados Unidos, porque incluso hay un periódico o hay una historieta allá en Estados Unidos que salió, pero no prendió Titanes. O no lo dejaron prender. Tú sabes cómo es esto también, ¿no? Así es. Pero bueno. Parece el programa la Pelota, el canal La Pelota, ¿qué te parece? En conjunto. No estamos hablando más de Lona con el Moicano, estamos hablando del canal, que tiene como 10 programas. Sí, tiene varios programas y muy interesantes lo que he visto. A veces me quedo, bueno, vos sabés que tu programa lo veo siempre o trato de verlo siempre porque me permite conocer mucho. El otro día estaba hablando con 2 o 3 ídolos, con Tiniebla estuve hablando el otro día. Entonces, bueno, es como que esto de las redes es impresionante y podemos ver la actualidad de México, ¿no? Claro. Un país que amamos tanto y que tenemos que volver a una América unida, ¿no? Y bueno, y acá los productores de lucha argentina, que lo traigan a Moicano a luchar también, ¿no? Que alguna vez pueda venir el Moicano a luchar en la Argentina, que siempre tiene las ganas, siempre tiene ganas de venir acá, y bueno, y a veces se hace complicado, ¿no? Pero hay que decirlo así abierto, porque de esta manera a lo mejor alguno escucha y dice, vamos a ver, el año pasado se presentó en el festival la película, ¿cómo se llama? De un personaje de un luchador mexicano de estos que hacen de mujer, ¿no? ¿Cómo se llama? Los que son... por esa película. ¿Cómo? No recuerdo esa película, la verdad. No la has visto. Bueno, se presentó y vino él. Y estuvo presentando en el festival y repercutió muchísimo en la gente. Repercutió mucho en la gente común, ¿sí? La gente que estaba y se sacaba fotos sin saber quién era. Ni siquiera sabría lo que pasaba en las luchas mexicanas actualmente. Pero bueno, esa película, esa historia, el amor que tiene gran parte, no lo veo en todos, porque cuando veo la SMLL o veo algunos, a veces, pero yo sé que tú y muchos mexicanos tienen un amor muy grande por la lucha, ¿no? Y a veces vemos a algunos ídolos que quizás fueron ídolos, que no se retiran,
y que siguen ganando. Siempre recuerdo la máscara que perdió Último Guerrero. Sí. Muy buena lucha. Y fue una lucha que me dolió mucho. No sé si alguien le dirá esto a Último Guerrero, pero él era un ídolo y sigue siendo un ídolo para toda Latinoamérica, ¿sí? Dr. Warner, lo mismo, ¿sí? Esos nombres resaltan ahora por medio de YouTube y por medio de toda esta gente que está ávida, que quizás en otro momento lo quiso ver, pero que no se podía, como te digo, era muy difícil. Para mí, Jacobo Rossi, cuando era chico, lo escuchaba, pero para mí era como que no podía existir, era como que yo te hablara de Superman. ¿Tú qué me dices? Superman no existe. Bueno, era como eso, ¿sí? Y después conocerlo. En mi programa tengo un ídolo, la mantarraya, ¿sí la has visto? Sí, obviamente. Tienes varios ídolos. Y he visto varios ídolos míos también en tu programa. Y pensar que ahora yo ocupo el lugar ese es como que me queda un poco grande. Porque realmente a veces dije, wow, ¿con quién está? ¿Sí? Y bueno, y a lo mejor quizás porque, bueno, acá estamos en otro país, ¿no? Y a lo mejor allá uno lo puede ver en una arena o quizás lo tiene en Facebook y le contesta, pero esto de saber un montón de cosas de la lucha es muy interesante. Realmente, y esto que estás haciendo y que quieres hacer, y que invito a todos mis amigos que te están viendo a que se sumen y quieran hacer el programa junto con vos, y bueno, y que conozcan los mexicanos también la lucha argentina. Y claro bueno, sí. Me parece que es una forma de poder unir, ¿sí? Yo hice una especie de presentación, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos juguetes, ¿sí? Acá este era uno de los juguetes, las carameleras también, son juguetes que acá fueron muy valiosos, y que los chicos querían jugar con eso y sentirse un campeón. Pero esta posibilidad que nos das de que en México se conozca la lucha argentina, ¿sí? Porque hubo luchadores allá, pero ahora por suerte tenemos a Hip Hop que está permitiendo que se conozca más la lucha argentina, pero hubo muy buenos luchadores que fueron y que, bueno, pasaron así como una visita o no se pudieron entablar, ¿sí? Entonces, bueno, que ahora conozcan por medio de ti la pelota, el canal, ¿sí? Todo lo que es esto y lo que es, y que no muera, ¿no? Que no muera nunca la lucha. Por eso dije, vamos por la lucha, hay que salvarla. Ayer leía a Humberto Guijares, un gran maestro también, hablando de que la lucha se estaba muriendo. Y cuando veo que bueno, que Tinieblas está como está, cuando veo el matemático, cuando veo a mis máscaras, cuando veo a mis ídolos, porque esos fueron ídolos míos, ¿sí? Como te digo, Pitufo, que es un gran amigo, es como hablar contigo. Yo pensaba, ¿no? En esos personajes que lo veíamos en algún recorte raro, porque acá a la lucha mexicana nunca se le dio el lugar que merecía y que merece, ¿no? Y bueno, y saber que estaba ahí. ¿Qué le dices a tu público que te está viendo? ¿Qué le dices a tu público que en ese instante te está viendo? Bueno, que empiece a ver videos. Tenemos un gran problema en Argentina, que es que la lucha empezó muy vieja, o sea, muy atrás, 1903, no existen filmaciones, no existen nada. Lo que se puede ver más que nada es algo del 76, que no es de lo mejor, y después del 82, 83, que es bueno, pero bueno, si pensamos en 1903, todo eso se perdió. Que cuiden la historia, ¿sí? Es una lucha constante que seguramente tú la tienes y Perseo la tiene, de las familias de los luchadores que muchas veces dicen esto no servirá para nadie, ¿sí? Y que bueno, que sepan valorar, ¿sí? Que sepan valorar lo que tienen, ¿sí? Al padre que tienen, a la historia que tienen. Acá me quedó hablar de un lugar emblemático
Vamos a tener otro programa más contigo, te lo prometo. No, conmigo no, habla con Daniel Roncoli, habla con Rafael Daloy, que ellos te pueden contar mucho más que yo. Y obviamente habla con Ulises, con Jacobo, con Giardina, con Mercenario Show, con varios luchadores que están de pie todavía. Claro, redes sociales, mi Claudio. Claro que sí. Ahí estaremos. Recuerden, Cuadrilátero Catch, ¿sí? Tiene un trabajo impresionante sobre la historia de la lucha. Impresionante. Todo lo que quieran conocer la lucha argentina, vayan a Cuadrilátero Catch. Yo ya no formo más parte de Cuadrilátero Catch, pero se los recomiendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo material y todos, en algún momento, cuando existió la red, dijimos, vamos a sumar para construir la historia. Y ahí quedó plasmada la historia argentina. Pues señores, muchísimas gracias. Gracias a este gran amigo, gran escritor, gran guionista, Claudio. Gracias, argentino, mi hermano. Arriba México y arriba Argentina. Y arriba la pelota. La pelota, obvio. Su amigo Moicano, una transmisión más de El deporte es pasión y tú eres mi pasión. ¡Oh! ¿Dónde? Guillermo Merino, un hombre para recordar, un hombre honesto, un luchador social. La gente siempre lo apoya cuando se sube a luchar. Su historia se escribe en el ring, con triunfos y derrotas, luchador de 1000 batallas, que a la gente se supo ganar. Su lucha siempre perfecta, muy cano a la gente cautiva, con llaves, patadas y vuelos, la afición está fascinada.